acerca, ya hemos hablado acerca de este tema tan importante, porque definitivamente, tú lo mencionabas, una de las cosas tan significativas que hay es la importancia de la preparación, especialmente, bueno, siempre ha sido importante prepararse. Amén, así. Mi esposa y yo hemos estudiado desde siempre. El año pasado agarramos un doctorado en divinidades porque creemos en la preparación, en el estudio. El estudio no nos hace mejores, sí nos prepara mejor para los tiempos que vivimos, ¿verdad? La importancia de estar actualizados, la importancia de estar al día. Hoy en día estamos enfrentando situaciones un tanto complejas. La iglesia quiere seguir aferrada y no desprenderse de la versión 60, que ya tiene 62 años de existencia, y hay veces cuando nos toca viajar y ministrar en distintos lugares, nosotros viajamos fuera a distintos países y ministramos, cuesta a veces que la gente pueda incluso usar otra versión de la Biblia. La gente muchas veces nos pregunta, bueno, ¿qué versión utilizar? Le digo, bueno, la que tú entiendas, porque si la que tienes no entiendes, pues de nada te va a servir. O sea, tienes que tener una versión, es más, no tienes que tener una versión, tienes que tener varias versiones. Varias versiones. Para poder comparar, para poder observar, para poder mirar, para poder investigar, para poder estudiar, para poder profundizar. A pesar de que la versión 60 tiene más de 60 años, todavía hay gente que no sabe qué significa la palabra concupiscencia y la repiten sin siquiera tener idea qué significa, por no leer otra versión. Entonces, hay veces que entramos a un edificio de una iglesia, hacemos un viaje al pasado. Y el mundo no para, mis hermanos, el mundo corre, el mundo avanza. Y qué importante es poder prepararse, capacitarse. Recordemos lo que hacía el rey David. Dice que tenía de los hijos de Sacar 200 preparados que entendían los tiempos. Y entendamos bien, no eran profetas, no entendían el futuro, entendían el tiempo presente. ¿Ok? Entonces, si no logramos siquiera entender el presente, ¿cómo vamos a caminar en el futuro? Tenemos que entender el tiempo presente, tenemos que descifrar. No significa que estemos satisfechos con él o que estemos felices con el tiempo presente, pero ¿cómo vamos a instruir a la gente si no estamos contextualizados con lo que nos toca vivir? Así que qué importante es poder prepararse, capacitarse y poder entender. Eso definitivamente por una parte sumamente importante. Y lo que yo le quiero hablar hoy, que tiene que ver, que es parte importante de nuestro ministerio con mi esposa, es la parte de la identidad. Esa es otra parte a entender. La identidad, y una identidad con propósito. O sea, cuando Dios nos formó a nosotros, dice la Biblia que Dios dijo en primera instancia, hagamos al hombre, o sea, nos pensó, nos ideó, y luego la Biblia nos habla y nos dice que en Génesis 1:27 que Dios creó al ser humano. Y me gusta hacer esta aclaración porque no solamente creó al hombre, lo creó como un todo, creó al ser humano. Y si ustedes leen otras versiones van a ver que no dice que Dios creó al hombre, dice que creó al ser humano, porque la Biblia usa la misma palabra para hombre que para ser humano. Entonces, está traducido como hombre, pero en realidad Dios creó al hombre y a la mujer. Y cuando los creó, dice que luego lo formó, ahí en Génesis 2:7 lo formó, o sea, lo puso dentro del cuerpo,
y lo puso sobre la tierra, ¿verdad? Tengo aquí mi Biblia, pero me encanta leer esta parte. Miren, dice el 1:27, y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, hizo el hombre y la mujer. 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguen y señoreen. Miren, el primer mandamiento no es amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento que Dios le dio al ser humano es este: ser fructífero, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgar y señorear. Así que en ese mandato es que estamos caminando sobre la tierra. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer si no sabemos quiénes somos? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Será que lo pueden cerrar o me ayudan con eso? Sibaldo, que cierres todos los micrófonos, por favor, excepto el mío, por favor. No, usted tiene que abrir enseguida, cuando cierro. Ok. Vamos a ver dónde fue. Parece que el de José está abierto, el de José creo que... Puede abrir micrófono. Ahí se abrí, muy bien, gracias. Entonces, miren qué interesante. La identidad es el conjunto de características propias que me distingue de los demás. Y bien importante saber quién soy para saber qué es lo que tengo que hacer. Nos entrenan mucho nos entrenan en el hacer. Cuando la gente se convierte, los mandamos a que hagan ayuno, a que hagan devocional, a que hagan oración, a que hagan. Pero la realidad es que para hacer primero hay que ser. El modelo del hacer está muy basado en el Viejo Testamento. La Biblia dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea que en el hacer es parte de un modelo antiguo. Jesús se enfocó en el ser, en el interior de la persona. Cuando venían los religiosos a cuestionarle por qué sus discípulos no hacían esto o aquello, él les dijo, es que lo que contamina no está afuera, está dentro, porque de dentro salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, todo sale de adentro. Entonces, Jesús nos enseñó el modelo del ser para hacer. Yo repito, ser para hacer. Entonces, si no sabemos qué es lo que nosotros tenemos, si no sabemos de qué, como dice el dicho, de qué madera estamos hechos, ¿cómo vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer? Yo no sé ustedes, pero arriba de mi escritorio tengo varios elementos aquí, cosas muy simples, un reloj, una pluma, ¿verdad? Una botella con agua, cosas muy simples. Pero ustedes imagínense que esta botella de agua quisiera ser pluma y la pluma o la lapicera quisiera ser botella de agua. Definitivamente las funciones son totalmente diferentes. Imagínense que estas dos están peleando y viene el teléfono y dice, no, pero yo quiero ser teléfono. El teléfono dice, yo quiero ser botella de agua. Pues no va a funcionar. Pues tenemos que definir exactamente qué es lo que tenemos dentro, qué es lo que Dios puso dentro de nosotros. El Salmo 139 dice que somos una creación maravillosa. ¿Por qué? Porque Dios puso talentos, dones, unciones, capacidades, habilidades, inteligencias. Y definitivamente tenemos que volver a entender de que tenemos que descubrir quiénes somos para poder entender qué es lo que tenemos que hacer. Y hay preguntas muy simples que a mí me gusta hacer cuando enseño y es, por ejemplo, ¿qué me distingue a mí de los demás? Se habla mucho hoy en día de ser diferentes. A mí me gusta pensar que somos únicos. Porque cuando hablamos de ser diferentes nos comparamos con los demás para ver
¿Qué es lo que yo tengo que el otro no tiene? Y me estoy comparando con otras personas. Ahora, cuando yo hablo de ser único, en lugar de mirar hacia afuera, estoy mirando hacia adentro. Y cuando miro hacia adentro, voy a ver qué es lo que yo cargo, voy a ver qué es lo que yo tengo, voy a ver qué es lo que Dios puso dentro mío. Y si no encuentro respuesta, voy a mirar hacia el cielo, voy a mirar hacia el Creador, que es el que depositó todo lo que depositó dentro mío para cumplimiento de propósito. Y hoy hablamos de los estudios. No hay universidad que pueda darnos un talento, que pueda darnos una unción, que pueda darnos un llamado o una vocación. Lo que hace el estudio, lo que hace una universidad, lo que hace cuando uno se prepara, se equipa, se entrena, es que eso que tiene, que es como una semilla, se multiplica. Por ejemplo, si tengo el llamado a ser predicador, pero no sé hablar en público, pues la escuela no me da a mí el llamado de predicador. Ahora, una escuela me puede preparar cómo hablar en público, qué decir, qué no decir, cómo es el lenguaje corporal, cómo es el lenguaje físico, cómo es el lenguaje emocional. Todo eso lo voy a ir viendo, estudiando, aprendiendo, y me voy a preparar en base al llamado y a la vocación que Dios puso dentro mío. Así que es bien importante saber qué particularidades tengo, qué me gusta, qué no me gusta, qué me hace único, qué tengo yo que este mundo necesita, qué palabras tengo yo para decirle a alguien que este mundo necesita, y poder ver en las personas lo que otros no ven. Hay un texto en la palabra que dice que lo que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo, hablando de Cristo. Ayer estos días tuvimos una actividad con el apóstol Otto Palma en la iglesia, no que nosotros pastoreamos, sino que nosotros fundamos y que otra gente pastorea. Pero yo les hablaba acerca de la importancia de ver lo que otros no ven y ver lo que Dios ve. El pastor de la iglesia que nosotros pusimos, él es hondureño y andaba en pandillas, andaba en droga, andaba en lo peor que se puede conocer. El copastor, él es mexicano, ¿verdad? Alcohólico, violento, perdido, viviendo cualquier tipo de cosas. Pues porque Dios permitió que pudiéramos ver en ellos algo que los otros no veían. Entonces hoy son pastores y copastores y ministros ordenados de la iglesia. Cuando nosotros simplemente miramos lo que se ve por fuera, vamos a ver el alcohólico, vamos a ver el borracho, vamos a ver el pandillero, vamos a ver la prostituta, vamos a ver este o aquello. ¿Qué era lo que veían los religiosos? Los religiosos veían el publicano, los pecadores, el ciego, el aquel y lo que fuera. Pero Jesús miraba más allá de eso y miraba el modelo terminado. Se cuenta la historia de quien hizo y formó lo que se llama el rey David en la escultura, cuando le preguntaron cómo de una piedra sacó una escultura, el escultor dijo, es que yo vi, ¿sí?, lo que había dentro, debajo de la piedra, y simplemente quité todo lo que sobraba, y he aquí la estatua. Eso es lo que está escondido, que no se ve debajo de la piedra. Eso es lo que no se ve detrás del vicio, detrás del problema, detrás de lo que está viviendo la persona. Y detrás de esa gente, así como de nosotros, yo era trailero por más de 20 años, viví una vida perdida hasta que Dios me alcanzó. Y seguramente la historia de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, no es la mejor. De algún lugar Dios nos sacó. Entonces, cuidado hoy en día con caer en el error
de precalificar la gente según nuestra visión, según lo que nosotros vemos, y saber si merece estar en la iglesia o no, saber si merece entrar al reino, si está cerca o está lejos. Tengamos mucho cuidado, porque detrás de lo que nosotros estamos viendo hay un cristiano en potencia, hay un ministro, hay un líder, tal vez hay un apóstol, tal vez hay un conferencista, pero hay algo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero nuestro trabajo es ver lo que los demás no ven y ver eso, esa identidad que está escondida en esa persona. Así que dentro del ser es que vamos a ver, detrás del problema, detrás de la botella, detrás de la droga, detrás de la pandilla, ahí detrás, ahí va a estar la persona que Dios está llamando justamente para ser parte de su cuerpo, ser parte de la iglesia. Y qué importante es que si queremos descubrir a otros, tenemos que descubrirnos primero a nosotros. Jesús dijo que el ciego no puede guiar al ciego. O sea que si nosotros queremos ayudar a otros a que descubran quiénes son, tenemos que haber nosotros descubierto quiénes somos. Mi llamado es ayudar a otros a que descubran su identidad y su propósito en la vida. Pero yo he tenido que descubrirlo por mí mismo. ¿Saben qué me pasó hace algunos años atrás? En el año 2017, de unos 5 años atrás, después de haber trabajado por 17 años fundando la iglesia, el ministerio apostólico que fundamos aquí en el corazón de Estados Unidos, en Kansas City, en un momento, mediante un proceso, pues voy a cortar, sabía que era el tiempo de salir hacia otro lugar a continuar la tarea apostólica y establecer los pastores que le mencionaba en la casa. Pues en cuestión de un momento para otro, me encontré un día domingo, sin púlpito, sin micrófono, sin culto y sin gente. Y eso fue un shock para mí como persona, porque la mayoría de nosotros basamos nuestra identidad no en quiénes somos, sino en lo que hacemos. Yo repito, basamos nuestra identidad en lo que hacemos, no en lo que somos. Entonces, cuando basamos nuestra identidad en lo que nosotros hacemos, cuando dejamos de hacer eso que venimos haciendo, nos sentimos que no tenemos valor, que no somos nada, que somos nadie, que no tenemos propósito en la vida y que toda nuestra vida se ha derrumbado. Eso le pasa a muchos ministros y le pasa a muchas personas que aunque no sean ministros, ¿qué le pasa a un hombre cuando llega su tiempo de retirarse o de jubilarse? ¿Cuántos hombres en ese tiempo entran en depresión, entran en angustia, no saben, reniegan de la vida, porque no saben qué tienen que hacer, porque todo su tiempo y su vida estaba enfocada en lo que hacían, no en quiénes eran, sino lo que hacían? Por eso a mí me encanta, en lugar de poner en las presentaciones, apóstol Jorge Herlen, me gusta poner Jorge Herlen apóstol, porque yo nací primero antes que mi llamado. Y ustedes han nacido antes que su llamado. Dios le puso un nombre a ustedes y a cada uno de nosotros antes de nuestro llamado. No significa que nuestro llamado no sea importante. Claro que es importante. Define muchas veces nuestro propósito en la vida. Pero no podemos basar toda nuestra identidad simplemente en lo que hacemos. Porque cuando no hagamos lo que estamos haciendo, a ver cómo nos vamos a sentir. Hay mucho para hablar, pero miren qué importante es que cuando descubrimos quiénes somos y pensamos en qué nos falta, dice
Filipenses 4:19, que Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Si descubrimos que nuestro llamado, nuestra vocación es ser ministro, o es ser empresario, o es ser esto o aquello, es decir, bueno, ¿qué me falta? Como decíamos hoy, tengo un llamado a enseñar la palabra. Bueno, ¿qué me faltan? Me faltan herramientas de comunicación. Tengo que aprender a expresarme, tengo que aprender a escribir un mensaje, tengo que aprender a tener una meta cuando expongo, cuando hablo. ¿Ve? Entonces, lo que me falta, yo lo puedo incorporar. Así que, ¿por qué? Porque en lo que yo descubro quién soy, ayudo a otros a descubrir quiénes son. Y ahí voy a descubrir mi propósito. Primero tengo que saber de qué estoy hecho. Como dice una frase por ahí, de qué material estoy hecho. Cuando sé de qué estoy hecho, voy a saber qué es lo que tengo y si algo me falta, puedo incorporarlo a mi vida. Tengo un material aquí muy extenso, pero estoy yendo rápido porque después quiero que hablemos un rato. Seguramente van a surgir algunas preguntas. Pero miren qué importante es poder definir, porque muchas veces las cosas, lo que tengo que hacer en la vida, no quién soy, pero qué tengo que hacer, cambian la vida. Yo he hecho muchísimas cosas en la vida. Ahora, sin ir más lejos, estoy trabajando en un hotel, el mantenimiento, porque eso nos permite tener un dinero para poder trabajar y crear el ministerio que estamos generando. No me voy a morir trabajando ahí, pero estoy aprendiendo y haciendo algo que me permite cumplir con el llamado y la vocación de Dios que Dios puso sobre mi vida. Por eso es tan importante el saber qué es lo que tenemos que hacer. Miren, Dios lo sabe. Lo que no lo sabemos a veces somos nosotros. Y para ir terminando esta parte, pero miren lo que dice Jeremías. Me encanta mirar lo que dice Jeremías, como para ir terminando esta parte y después abrimos los micrófonos un ratito. Pero miren, dice Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí, antes. Y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, antes de que Dios me formara, ya sabía quién era. Y antes de que naciese, ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Ser para hacer. Y si nosotros aprendemos eso, esas dos cosas, ser para hacer, vamos a tener mucho éxito en lo que nosotros hacemos. La iglesia muchas veces nos manejamos por necesidad. Hace falta alguien en la puerta y vemos a alguien que como que tiene ahí más o menos y pum, lo pusimos. Aunque tenga cara de limón, lo ponemos en la puerta igual. Supuestamente tiene que dar la bienvenida a la gente, pero a veces asusta a la gente con la cara que tiene. Eso no significa que no sirva, pero ¿qué pasa si lo ponemos a limpiar los baños? El hermano quiere servir, la hermana quiere servir. Bueno, vamos a ponerlo a limpiar los baños, que no es ninguna deshonra. Yo hasta el día de hoy lo hago porque trabajo en limpieza, así que no hay problema. Pero pongamos al que tiene un poco un espíritu más llamativo, pongámoslo en la puerta. Pero muchas veces funcionamos por necesidad y no por propósito. Por eso es tan importante que nosotros sepamos quiénes somos en primer lugar. Segundo, qué tenemos que hacer para poder guiar a otros y no ser guías de ciegos, como dice el Señor, como dice la palabra. Así que
Pastor Sibaldo, tú que eres el coordinador de esto, sería bueno si hubiera preguntas para poder interactuar y compartir un rato. Sería de mucha bendición. ¿Qué les parece? Claro que sí. E quero dar a bem-vinda também. Depois, já estava falando quando entrou apóstolo Daniel Rivera. Apóstolo Daniel, onde está você? Não le veo. Ya apareció, apareció. Cada vez más joven está ese hombre. Aquí estoy, hombre, oyendo la palabra. Muy bien. Nos da gusto que esté aquí, Bueno, apóstol Jorge. Daniel. Perfecto. Dani, ¿cómo estás, apóstol? ¿Todo bien? Very good. Muy bien, Yeah. Jorge. Qué Ahí veo lindo. varias. Ahí que está bien, excelente. Também, Qué bendición. também dou a Buen bem-vinda a José Davi. José Davi também Sagastume. está aí. ¿A dónde está mi buen Josué Sagastume? É o Sagastume? Sí. Mis amados hermanos, una bendición. Amém, amém. Aquí Qué estamos con bendición. esta audiencia, miren, aquí escuchando la palabra de mi hermano, a quien pues no tenía el gusto, pero una bendición, siervo. Oye, linda palabra. Sí, Qué bueno, gracias a Dios. nos ha Ahí está mi edificado otra com essa nena palavra. mayor. Uy. Saluden, Ah, chicas. Hola, Saludos, Ahí está. pequeñas. La gran tribu Sagastume. Também o mano Coleman. Mano Coleman também entrou depois. Mano Coleman, buenas noches. Acá faltan dos. Mano Coleman, pode abrir seu micrófono? Se los quiero. Mano Coleman. De Biwi, Nicarágua. Abre tu micrófono, Mano Coleman. Ahora. Gloria a Dios. ¿Me escuchan? Ahora sí. Fuerte y claro. Gloria a Dios. Ahora sí me escuchan. Estamos escuchando. Sí, señor, perfectamente. Gloria a Dios. Aquí estamos escuchando esa hermosa palabra. Bendiciones. Amém. Desde Bilby, Puerto Cabeza, Nicaragua. Amém. Que bendição. Donde aquí solo se come pan de coco. Está rico todo esto. Bendiciones. Apóstolo Jorge nos trajo esta enseñanza maravillosa acerca de la identidad. Y nosotros como pastores, Jorge tiene un conocimiento amplio sobre esto, que nosotros tenemos el último punto que Jorge tocó sobre saber poner la gente en su lugar. Nosotros tenemos que descubrir y saber el talento de cada persona. El talento, el don de cada uno. Y si nosotros ponemos la persona en el lugar correcto, él va a se desarrollar mucho mejor y va a producir y va a expandir el reino de Dios con facilidad. Descubrir el talento. Nosotros tenemos que tener esta habilidad para hacer. ¿Puede usted, Apóstol Jorge, hablar un poquito sobre cómo descubrir el talento de las personas que nos ayudan? Bien, qué buena pregunta. Antes nomás quiero mencionar algo que tiene que ver con cuando nosotros estamos viendo, lo primero es definir las funciones que queremos y los espacios que queremos llenar, por ejemplo, en una congregación, ¿verdad? Y mirar qué posibles candidatos podemos tener para esa posición. Eso lo podemos ampliar después. Pero para descubrir nuestro propósito en la vida, hoy hablábamos acerca de saber qué cargo, ¿verdad? Para saber qué función. A mí me gusta poner como ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, pero pensemos
pensemos pensemos en Rambo. Vamos a tomar un personaje que muchos conocen de las películas, ¿verdad? Rambo cargaba su cuchillo, cargaba su arco, sus granadas, sus cosas, y conforme a la misión que tenía que cumplir, era el equipamiento que iba a llevar. A mí me tocó estar en Guerra de Malvinas, y yo era bombero dentro del Army, dentro del ejército, yo era bombero. Pero cuando nos enviaron al frente de batalla, nos cambiaron el equipamiento. Dejamos el equipamiento de bomberos y nos dieron otro equipamiento como soldados también, pero nos dieron otro equipamiento, nos dieron fusiles, nos dieron cargadores, nos dieron balas, nos dieron cascos, nos dieron un montón de cosas que nosotros no estábamos acostumbrados a cargar. ¿Por qué? Porque cambió la función. Seguía siendo soldado, pero ahora el campo era otro. Entonces, conforme a la tarea que yo tengo que cumplir, es lo que Dios depositó dentro mío. Hay muchas cosas que Dios ya depositó dentro mío, y puede ser, como el caso que leíamos de Jeremías, que decía, no puedo hablar, soy un niño. Él decía, no, donde yo te mande tú vas a ir y vas a hacer lo que yo te diga. Y de hecho lo hizo. Y vemos en la Biblia a un Moisés que Dios llamó y dijo, yo no puedo hablar porque soy tartamudo. Ahí está mi hermano, mejor candidato imposible. Mira, hasta le dio nombre y todo a quien podía enviar. Vemos un Ezequiel que dice que aunque iba en amargura de espíritu, fue contra su propia voluntad a Dios donde Dios lo estaba enviando. Y nosotros vemos un Gedeón, que Dios lo veía como un hombre esforzado y valiente, pero decía, yo soy el más insignificante, soy el menor, soy el que menos talento tiene, soy el más cobarde, y tenía un montón de razones. ¿Por qué? Porque el problema de muchos es que podemos mirar hacia afuera, pero no sabemos mirar hacia adentro. Nosotros somos buenos describiendo a otros, no el hermano aquel, él es bueno para esto, bueno para esto, bueno para esto otro. Y cuando nos preguntan a nosotros, ¿y tú para qué eres bueno? Hacemos silencio, pues ese silencio está diciendo de que en realidad no sabemos quiénes somos. Y Dios tiene que trabajar con nosotros como trabajó con tantos personajes bíblicos. Pero aquí van algunas preguntas que tienen que ver de cómo yo descubro mi propósito en la vida. Y una cosa importante saber es qué me produce molestia, qué me gustaría cambiar en el mundo. ¿Qué veo yo que a mí me gustaría cambiar? Y tenemos que ser específicos porque a lo mejor queremos cambiar el mundo entero, pues no vamos a poder cambiar el mundo entero, vamos a poder cambiar, escuchen, nuestro mundo, mi mundo de relaciones, mi mundo de Facebook, mi mundo que son mis relaciones familiares, mi mundo en mi ciudad donde vivo, mi mundo es mi mundo de relaciones donde yo tengo influencia o injerencia. Entonces, ¿qué quiero cambiar ahí? Una pregunta muy importante es, ¿qué haría yo aunque no me pagaran un centavo? ¿Qué haría yo aunque no me pagaran? Otra pregunta interesante es, ¿qué me motiva a hacer? ¿Haciendo qué cosas yo me siento motivado? ¿Haciendo qué cosas me emocionan hacer? ¿Y qué cosas me disgustan hacer? Otra pregunta importante, miren, esta es interesante. ¿Qué harías con tu vida si el dinero y el tiempo no fueran un problema? Escúchame bien, ¿qué harías con el resto de tu vida si el dinero y el tiempo no fueran un problema? ¿Qué harías con tu vida si supiera que no vas a fracasar? ¿Qué harías con tu vida si supieras que no vas a fracasar? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te encantaría hacer con el resto de tu vida? Y ¿saben qué? No tenemos que vivir nuestra vida como que mañana, como dicen algunos, fuera el último día de nuestra vida.
Tenemos que vivir nuestra vida como que mañana fuera el primero del resto de nuestra vida. No el último, sino el primero de una vida con propósito. Así tenemos que vivir. Es más, no empezar mañana, empezar hoy mismo. Empiezo a vivir el resto de mi vida, pero con propósito. Estas preguntas nos ayudan. Hace un tiempo atrás, la universidad me pidió que hiciera un research, una búsqueda, y le preguntara a 20 personas qué pensaban de mí. Y que, número 1, qué pensaban de mí, y número 2, qué creían ellos que me destacaba a mí como persona. Eso es un buen test. Preguntarle, ¿qué ven ustedes en mí? ¿Qué crees que soy bueno? ¿Qué crees que me destaco? Y nos vamos a sorprender de qué es lo que la gente dice de nosotros, porque a veces ni nosotros mismos vemos lo que ellos están viendo en nosotros. Así que estas preguntas nos ayudan a ver nuestro propósito en la vida y lo podamos definir. Y una vez que lo definamos, podamos trabajar para el cumplimiento de ese propósito, porque como ya se habrán dado cuenta, como ya nos hemos dado cuenta, la vida corre, la vida va rápido. Estos días, estos tiempos que vivimos van muy rápido, van muy acelerados. Y cuanto antes descubramos cuál es la razón por la que estamos aquí en la tierra. Yo sé que todos no queremos ir al cielo, pero ¿sabe por qué estamos aquí todavía? Porque en el cielo no nos ocupan, por eso estamos aquí. En el cielo no se nos ocupa, en el cielo todavía, ponle lo que quiera, no te terminó Dios la casa, ponle lo que tú quieras, pero en el cielo no se nos ocupa, porque la realidad, como leímos en Génesis, al principio, Génesis capítulo 1, Dios nos puso en la tierra para gobernar, para sojuzgar, para multiplicarnos, para crear, para dirigir, para gobernar, para sojuzgar y para todas esas razones. Y por eso estamos aquí. Así que estas preguntas son para ayudarnos a que no vivamos en función de la gente, no vivamos en función de otra gente, no vivamos en función de un montón de razones que puede haber por ahí, todas pueden ser buenas, sino que vivamos conforme al plan y el diseño que Dios tuvo al enviarnos aquí en la tierra. Excelente. ¿Qué les parece? Muy bien. Así vamos a descubrir para qué hemos sido llamados y para qué somos buenos. ¿Alguien más tiene preguntas para que salgamos de aquí hoy con bastante clareza y aptos para trabajar? No sé si tengo tiempo ahí para hacer una pregunta. Sin duda. Bueno, sabemos que en el segundo libro de Timoteo capítulo 3, en el versículo 16 y versículo 17, el Señor nos habla de una palabra donde dice que la escritura, toda la escritura ha sido inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, yo pienso que una de las formas de poder entender quiénes somos, para dónde vamos, cuál fue el diseño de Dios para que podamos nosotros alcanzar las metas que Dios ya estableció en nosotros, es que la palabra de Dios debe ser instruida, debe ser capacitada en nosotros. Debemos ser receptores, recibir esta palabra, ¿verdad? Y quiero enfatizar que no todos tenemos el mismo conocimiento, de tal manera que necesitamos de alguien que nos enseñe. Y de igual manera como el apóstol está enseñando, ¿verdad? Tener esa identidad clara de quiénes somos y para dónde vamos. Y ese es mi reclamo siempre, que si no se prepara a los pastores, entonces estaremos incumpliendo la palabra de Dios porque no la estamos instruyendo enteramente preparado a un siervo, a un ministro eficaz, eficiente para dar la palabra como debe ser,
muchas veces estamos predicando la palabra a como nosotros creemos que puede ser, y al final de cuentas puede ser que Dios esté diciendo otra cosa con la misma palabra que nosotros estamos predicando. Entonces, por eso yo siempre reclamo y digo que la capacitación y la enseñanza debe ser primordial, porque si no, no hay crecimiento. Estamos expandiendo religión y religiosidad dentro de las iglesias, porque ni los pastores están capacitados para dar una palabra de revelación, para dar una palabra a otra dimensión, porque todo tiene una dimensión. Estamos en una escala, mañana en otra. ¿Cómo vamos a estar dando quinta escala cuando no conocemos ni la primera escala? Entonces, muchas veces puede hacer que estemos haciendo mal las cosas y creyendo que estamos bien con Dios, pueda que hasta estemos en problemas con Dios. Entonces, yo pienso de que la enseñanza, la capacitación debe empezarse por los pastores, para que los pastores, digamos, que nos conozcamos quiénes somos, para luego decirle a la iglesia quiénes son ellos, pues. Entonces, esas son las cosas que yo siempre voy a estar pidiendo, reclamando, y voy a estar estorbando los oídos de ustedes, los líderes, nuestros padres espirituales. Hasta que no vea eso, yo no voy a callar, pues yo voy a seguir hablando de esto. Entonces, ¿cómo se llama? Sería eso, que necesitamos que esta palabra nos sea impartida a nosotros para estar preparados para toda buena obra. Muy bueno. No hay nada que decir a eso, porque definitivamente miramos el ejemplo claro, por ejemplo, es el de el apóstol Pablo y Timoteo, definitivamente, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo se lo tomó, ¿verdad? Y empezó a trabajar con él. Dicen algunos historiadores por ahí que a la edad de 23 años ya Timoteo era apóstol también, o sea, desde jovencito, ¿verdad? Por el tiempo que compartió con su padre espiritual y la formación que le dio. Así que de acuerdo contigo, José, en eso. Así que muy bueno tu aporte, definitivamente. Muy bueno tu aporte. Bien. Sibaldo. Creo, hermanos, que hay cosas que nosotros debemos el ser, por ejemplo, no lo vas a aprender en una universidad, en un colegio, nada, ¿verdad? El ser, tú vas a buscar realmente quién sos internamente. Y eso es una revelación que solo Dios te lo puede dar. Pero el don y el llamamiento es otra cosa, ¿verdad? Que Dios la va dando en el camino. Pero yo creo que ninguno podemos tener un ministerio frustrante o frustrado. Si alguien tuvo una iglesia, lo que tú hablabas, Jorge, llegaste a tu iglesia, no había púlpito, no había gente. Y muchas veces nos pueden frustrar esas cosas y decimos, Señor, ¿pero qué hice? O sea, toda mi vida fue una frustración. Nos pasó, yo creo que en varias personas nos ha pasado algo similar, ¿verdad? Que de repente Dios te hace jalar para otro lado porque no estás en el lugar adecuado o en el rumbo adecuado. Entonces creo que lo que tenemos que pedirle a Dios es internamente que nos revele el Señor, porque eso no lo puede revelar el hombre. Yo puedo ayudarle a la gente a orar, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que da el don y el llamamiento, son irrevocables, dice la Biblia. Entonces, realmente, hermanos, tenemos que aprender que no todo lo vamos a comer frito, ya que todo lo den en una universidad o en un estudio como este, ¿verdad? Entonces, creo que la formación tiene que ir de acuerdo. Yo realmente los colegios teológicos no hay una compatibilidad conmigo. Pero aprende uno en la universidad y todo esto, pero realmente lo que tú decías, Jorge, ¿verdad? Las cosas de instrucción van a ir quedando en tu corazón, ¿verdad? Hay muchas materias que yo cursé en todo mi aprendizaje que aparentemente no me sirven para nada, ¿verdad? Pero realmente hay un bagaje adentro de uno que va quedando a través de la enseñanza. Ahí conoceréis la verdad, ahí está la gnosis, el conocimiento, pero la otra cosa es verdad. O sea, ¿qué es lo que podemos sacar del conocimiento para que se haga verdad en nosotros, verdad? Y dice, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿libre de qué? De la ignorancia, libre del pecado que cometemos y le damos aplausos, ¿verdad? Porque creemos que estamos bien. ¿Cuánto ministerio hay ahora que ya viejos ya fracasaron, pues, una mujer y la otra mujer y realmente siguen predicando y
esa es instrucción también para la iglesia, ¿verdad? Entonces, qué bueno, Jorgito, que podemos tocar estos puntos porque realmente es necesario oírnos. Yo estoy sacando mis anotaciones acá también, ¿verdad? ¿Cómo me puede servir a mí esto, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo proyectar? ¿Verdad? Yo estaba, por años estuve pensando y como decía José, no peleando para que me enseñara, sino peleando para entender cuál era mi razón de estar en la tierra. Entonces, el don y el llamamiento que cada uno tiene, hermanos, es en particular, dice la Biblia, ¿verdad? La formación, cada quien ve cómo sobreedifica, dice la Biblia, ¿verdad? Porque el fundamento ya fue puesto, ¿verdad? El mucho conocimiento, hermanos, nos va a traer a nosotros bendición personal, porque no vamos a darlo todo realmente en esta vida, ¿verdad? Pero yo te digo, yo bendigo a Dios por los cambios que uno puede ver, las preguntas que tú hacías, Jorge, que tenemos que hacerle a nosotros, cómo nos mira la gente. Quizás en los estados depresivos que uno tiene, perdón, en los estados depresivos uno empieza hasta a reclamarle a Dios, vea qué pasó. Muchas veces hay depresiones económicas, creo que todas las hemos pasado. De hecho, Jorge decía que está ahora trabajando, pues, y realmente eso no es pecado, ¿verdad? Y qué bueno. Pero en esas depresiones, Dios ha ido hablando y manifestando su palabra dentro de nosotros, ¿verdad? Creo que el aprendizaje mayor es cuando uno está en el desierto, cuando está en prueba, ¿verdad? Y eso es una bendición, ¿verdad? Porque yo creo que yo de ahí saqué la mayor parte de aprendizaje para mi vida. Tengo desde el 81 de estar metido en esto, predicando y compartiendo la Biblia y la palabra. Y muchas veces en momentos muy difíciles llegan preguntas, llegan personas con problemas que nada que ver con los problemas que uno tiene, ¿verdad? Pero Dios habló a mi corazón, hermanos, y esto fue el rema de mi vida. Yo sentí un día que Dios me envolvió en su amor, era la única salida que yo tenía, ya había topado todo, hermanos, todo, matrimonialmente, familiarmente, económicamente, tenía un colapso yo que oía los predicadores, los veía bajo el púlpito y no había un clic ahí, ¿verdad? Era alguien diferente el que predicaba, el que vivía en la tierra. Entonces se frustró mi corazón, hermanos. Entonces la enseñanza, Jorge, yo te puedo decir con todo, y hermanos, con todo mi corazón fue buscar en la tierra lo que yo adolecía, lo que yo quería hacer, pero no lo hallaba, ¿me entiendes? Entonces yo entendí que yo vine a la tierra para suplir amor a las gentes. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A quién se lo voy a dar? ¿Cómo lo voy a dar? Ese es el plan en el que estamos trabajando con mi esposa, ¿verdad? Envolver a la gente, si en el amor se puede todo, hermanos. Entonces, ese fue mi rema, mi palabra, ¿verdad? Que Dios me dio. Entonces, yo en esa base escribo, hablo, predico, comparto, sano el corazón, sano almas, doy a los lugares, al ejército, por todos lados y veo que, hermanos, es mi realidad, mi mundo, hermanos. Lo que tú hablabas, mi hermano Jorge, con todo mi amor te lo digo, mi mundo cambió cuando yo entendí para qué fui traído a la tierra. Entonces yo creo que podemos cambiar el mundo de muchas personas si en nuestro mundo hay una realidad de que podemos nosotros caminar. Y por eso me empapo de la Biblia, por eso leo, por eso me instruyo, para poder subsanar esas áreas que están tan deficientes en el mundo. ¿Por qué hay guerras? Falta de amor. ¿Por qué hay divorcios? Falta de amor. ¿Por qué hay separaciones? Falta de amor. ¿Por qué quiebran las empresas? Porque no hay un amor de la gente hacia lo que está haciendo, ¿verdad? Yo bendigo a Dios por los que tienen sus trabajos seculares y lo hacen con el amor adecuado, ¿verdad? No robándole el amor de Dios, pero yo trabajé secularmente, hermanos, con empresas años y años. Estuve con gerencias y saben lo que yo hacía, yo voy a vender agendas, ¿verdad? Y yo me enamoraba de la agenda, amaba esta agenda, amaba mi trabajo. Llegaban del cliente y llegaba amando lo que yo tenía, lo que me habían dado a mí para que yo lo compartiera. Era mi cajita de música. Hay una película muy hermosa que se llama La encontró el hombre y cada vez que la abría había paz.
Esa es mi cajita de música, esa es mi realidad, esa es mi teología, el dar, ¿verdad? El dar sé que es una fuente de riquezas, porque cuando uno da, recibe. Entonces, mis hermanos, yo me preparo y preparo mis mensajes con mucho amor, hermanos, de veras. Y qué bueno, hermanos, que en esta tierra nosotros podemos arreglar un poquito, ¿verdad? Porque estamos diseñados para hacer nuestra partecita, ¿me entiendes? Yo acabo de estar traveseando mi reloj, sé un poquito de relojería, y miraba cuánta pieza, qué importante es cada pin, cada tornillo, cada eje, es impresionante para que todo el reloj, ¿me entiendes? Mi parte es esa. La parte tuya, yo no sé a qué te ha llamado Dios, ¿ya? Mi parte es amar, entender, caminar, sacar, ayudar en amor a toda la gente. Entonces, yo vivo fascinado con lo que hacemos con mi esposa, ¿me entiendes? Y es impresionante cómo el mundo está recibiendo algo de lo muy poco que yo puedo dar, ¿ya? El mundo está recibiendo. Yo les decía que en las peores depresiones, un día dije, ya no, me voy yo puedo cortar vidrio y polarizar y todo, voy a poner una empresa. Ese día que yo hice eso y empecé a conseguir el recurso, empezaron a caer llamadas tras llamadas impresionantemente, hermanos. Alguien me invitaba a comer, alguien me invitaba a tomar un café, yo estaba pasando por una etapa depresiva muy fuerte. Y siempre me decían, hermano Dani, es que mire, ¿se acuerda la palabra? Usted llegó a la iglesia y no sé qué, y a otra llamada, pero hermano, fue un bombardeo. Usted se acuerda que entró a la iglesia, yo estaba en la puerta, la diaconisa Limón, ¿verdad, Jorge? Y estaba con una gran cara y usted se acercó de mí y me abrazó. ¿Me entiendes? Acabo de llegar a una iglesia donde vamos seguido y una de las líderes de alabanza me dice, ese abrazo que yo recibí, que usted me dijo que era un abrazo de padre, yo no sentí dárselo, hermanos. No sé quién me lo dijo, quién me lo puso, pero yo sabía que alguien necesitaba, esa mujer necesitaba ese abrazo. Desde ese abrazo para allá mi vida cambió. ¿Entiendes? O sea, son pequeños elementos, hermano, pequeños pincitos del reloj para que den la hora correcta al reloj. Entonces yo creo que cada uno tenemos en esta vida un pin, somos un pincito, somos una pequeña herramienta de Dios. Y por favor, nadie se vaya a sentir menospreciado por los números, por lo que tiene, hermanos. Dios le da a las personas que uno, hermanos, que ellas necesitan verlo a uno. Así es que, mis hermanos, qué hermosa palabra, Jorge, de veras. El propósito de cada uno tenemos que en esta vida descubrirlo. Sé que todos lo vamos a descubrir. Sé que todos, no es de aquí, hermanos, es de aquí. Amén. Jorge, Sí, perdón. no, tremendo, Dani, y definitivamente que hay un propósito general que es Mateo 28, ¿verdad? Para todos. Sí. Hay un propósito general en Mateo 28, para todos. Ahora hay un propósito específico. Claro. Cuando miramos la vida de cualquier persona de la Biblia, no solamente los 12 apóstoles, cuando miramos la vida de cada uno, ¿verdad? Aunque aquellos que uno dice, bueno, ¿y qué tal un Sansón? ¿Qué tal este que quedó a mitad de camino? ¿Qué tal un Saúl? ¿Qué tal un este? Pues todos han cumplido de alguna manera su parte, y Dios juzgará quién terminó bien, quién terminó mal, quién quedó a mitad de camino, quién no llegó. Pero cada uno de ellos vemos que ocupa un espacio en la historia bíblica, desde principio a fin. Hasta sí. Judas tuvo un espacio, y seguramente claro. no hay ningún Judas entre nosotros aquí, pero por poner, hasta un Judas tuvo su espacio, ¿verdad? Amén. Entonces, también nosotros tenemos un espacio específico. Me encanta mirar la vida del apóstol Pablo cuando habla en las primeras cartas, los encabezados, llamado a ser, llamado a ser, llamado a ser. Y luego cuando miramos la carta de Timoteo, ya se ve definido. Digo, llamado a ser predicador, maestro y apóstol a los gentiles. Era específico su llamado. Era para cierta gente, era específico, ¿verdad?
y al final dice, bueno, ya cumplí mi propósito, ya me voy, ya terminé, ya me despido del planeta, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es poder ver el principio, el desarrollo, ¿verdad? Y no es algo que es muy simple a veces Claro. descubrir para qué uno nació, pero definitivamente ahí, cuando miramos hacia adentro y vemos los dones, los talentos, las capacidades, las cosas que Dios puso en nosotros, Amén. nos ayudan a tener un vistazo, ¿verdad? Amén. A tener una idea de qué es lo que nosotros, Dios ha depositado en nosotros. Hay personas que parece que en la vida tienen, cumplen roles insignificantes, pareciera, Claro. pero pasado el tiempo podemos ver que no era tan así, sino que cada Sí. uno tuvo su propósito, ¿no? Y miren, la Biblia dice que Dios hace salir el sol y hace llover sobre buenos y malos. No Amén. importa Porque- quién, pero Voy a hacer una todo. aclaración un poquito. Ajá. Fíjate que yo estaba viendo que tú tocaste varios discípulos del apóstol Pablo. Ujú. Él se esmeró por, ahí tú lo ves en las cartas a Corinto y un montón de gentes que él tenía que estaban a los pies de él. Pero a él, ¿quién lo instruyó? O sea, al apóstol Ujú. Pablo solo fue el Señor, porque Ujú. llegó donde los que parecían tener la verdad, y dice, no hay nada entre ellos, ¿verdad? Y se Ajá. fue frustrado. Pero viene el Señor. Ujú. Entonces, hay dos clases de enseñanza. La que podemos recibir acerca del discipulado como esto, qué hermoso, ¿verdad? Y la Ujú. enseñanza que Dios nos lleva al desierto. Porque dice el apóstol Pablo que se fue al desierto. Allá lo agarró el Señor, el Espíritu Santo, y lo Ujú. moldeó. Y mira, le Ujú. revela todas las cosas, ¿verdad? La cena del Señor, el último día del Señor. O sea, que estuvo discipulado por el Señor, ¿verdad? Hay Ujú. momentos en que los discipulados, lo que te ha pasado a ti, a mí, Jorge, y a ti, Sivaldio, a todos los que estamos acá, que el discipulado lo ha hecho Dios en el desierto. Esa formación que tú hablas, Jorgito, me impresiona, pues, un Juan el Bautista, tantos años preparado para un ratito nomás, ¿verdad? Un Ujú. ratito y de repente desaparece, ¿ya? Ujú. Y hermanos, y mira la muerte de él, ¿verdad? Ujú. Porque era una figura, un propósito. Él era la Ujú. frontera entre la ley y la gracia, y le tuvieron Ujú. que quitar la cabeza. Ujú. Entonces, mis hermanos, qué hermoso de ver. Yo me emociono mucho al oír esa verdad de Dios. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, importante. Bien, ¿alguien más, Ivaldo? Next. Ya tenemos que ir cerrando, tal Vamos a vez. escuchar el pastor Elías Toledo de Guatemala. Pastor Elías, buenas noches. Apareció Elías, ahora sí se aclaró todo. ¿A dónde estás, Elías? Hermanos, perdón, ahí estaba celebrando el cumpleaños de mi esposa y todavía vine a capturar algo de la enseñanza que estaban compartiendo. Creo que es muy importante todo lo que estamos hablando, pero creo que algo que tal vez si no nos han enseñado es que podamos descubrir nosotros el propósito para el cual Dios nos hizo. Creo que eso es personal, buscar la presencia del Señor personalmente y preguntarse, porque yo me hago siempre la pregunta, si alguien hace un invento de algo, el único que tiene la respuesta es quien lo inventó. A él podemos preguntarle. Y en el caso nuestro, Dios nos formó, entonces tenemos que venir nosotros y decirle a él, Señor, ¿para qué me hiciste? ¿Cuál es tu propósito que tú quieres que yo cumpla en esta tierra? Y creo que sí, en parte necesitamos que alguien que nos guíe para poder descubrir nuestro propósito. Creo que cada uno de nosotros tenemos algo para aportar para el reino, ya sea grande, ya sea pequeño, pero cada uno nació con un propósito. Decía nuestro hermano apóstol Dani que él disfrutaba vender las agendas. Y quiero decirle que cuando uno encuentra su propósito, ama, disfruta lo que uno hace. Aún yo puedo decirte algo que en lo personal, donde me invitan a predicar, voy porque me deleito en enseñar la palabra, me den o no me den ofrenda,
yo disfruto enseñar, o sea, ya le encontré la pasión y ese anhelo, ese deseo de hacerlo, porque encontramos algo tan tremendo cuando alguien de veras no ha encontrado su propósito, va a estar realmente frustrado. Oiga, y si podemos ayudar a estas personas, hagámoslo, porque se frustran porque están en un lugar equivocado haciendo algo que Dios no le llamó. Acabo de terminar un seminario con pastores y hablaba totalmente del propósito. Hay pastores que han pasado tiempo y no prosperan en el ministerio, y muchas veces es que están en un lugar donde Dios no los puso. El año pasado, como en el mes de febrero, Dios me dio una palabra para una persona que solamente lo conocía por WhatsApp, que él me escribía, un profeta de Honduras, y pues el año pasado Dios me habló y me dijo que le dijera que él no lo había diseñado para ser pastor. El llamado que él tenía era ser evangelista y profeta. Y quiero decirle que llevo un año, desde el año pasado que Dios me dio esa palabra, ya está ubicado y está funcionando bien, pero en el pastorado estaba frustrado. Algo interesante que quiero aportar es que a unos que estamos en el pastorado debemos de preguntarle al Señor, ¿estaré en el lugar equivocado o qué está pasando? Él nos va a dar la respuesta, pero eso requiere que tengamos intimidad con Dios. Sé, basado en la palabra del Señor, que Dios le habló a Jeremías y todos lo sabemos, antes que naciese, dice, antes que te formase te conocí y te di por profeta a las naciones. Quiero decirles a mis amados, queridos amigos y hermanos, todos fuimos diseñados para algo. La tarea es hablar con el que nos trajo a este mundo, que es el Dios Todopoderoso, y preguntarle para qué fui hecho. Que Dios me les bendiga y hay tiempo para otros también. Espero que sirva mi aportación en algo. Bendiciones. Amén, excelente, excelente, Pastor Elías. Qué bueno escucharte. Queremos abrir el tiempo para alguno de los pastores presentes que le quedó alguna pregunta al pastor Jorge, al apóstol Jorge, que pueda hacer en ese momento. Buenas noches, mis hermanos pastores. Pastor, qué gusto de escucharlo y verlo. De aquí de El Salvador, su tierra natal, que ha dejado su ombliguito, pastor. Aquí es, el pastor Dani está viendo la muestra de la semilla. Él un día dejó una semilla que dio su fruto a su tiempo, ¿verdad? Él es mi padre espiritual y quizás quiero aportar algo que es importante, que se llama autoridad. Nosotros debemos de caminar con autoridad. Jesús mismo decía que toda autoridad me es dada. Muchos caminamos solos. No tenemos autoridad sobre nosotros. Los apóstoles desarrollaron esa línea de autoridad dada por Dios, dada por Jesucristo. Y por eso Pablo se adaptó rápido al cambio cuando fue llamado. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 5, dice que en el encuentro que tuvo con el Señor, le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor empieza a ordenarle. Pablo conocía perfectamente cuando alguien que era superior a él estaba hablando, porque ya venía desarrollado para recibir órdenes y también para dar órdenes. El pastorado es importantísimo que nosotros también tengamos muy en cuenta que también nosotros estamos, aparte de dar órdenes, porque cuando ya somos pastores nos gusta dar órdenes, pero no nos gusta recibir órdenes. Nos volvemos independientes. Y entre más
tengamos nosotros la presencia de Dios, necesitamos más autoridad de Dios y necesitamos recibir instrucciones dadas de nuestros apóstoles, de nuestras coberturas. La semana pasada había una vigilia donde un hermano de un pastor y que me había comentado, me invitó, está creciendo en una iglesia y todo, pero cayó en cama, mi hermano. Fue a hacer una vigilia en un lugar en donde es un patio común. Un día hacen un baile, otro día hacen una fiesta de 15 años, un espacio público. Cayó en cama 2 días con gripe. Me dicen, él me tiró a matar porque estoy haciendo la obra y que no sé qué y que no sé cuál. Muchas explicaciones del por qué cayó en cama. Yo le pregunté, ¿y quién es tu cobertura? O sea, ¿con quién te estás desarrollando? ¿Quién te está instruyendo? O sea, ¿con quién es el que te está apoyando? Porque la palabra de Dios habla de que hay de 2 en 2. Hermano, uno solo no puede. O sea, si Dios a ti y a mí te ha escogido es porque estás en el momento, en el tiempo correcto. En El Salvador son las 8:30. Estamos en el tiempo correcto de Dios. Pero no podemos caminar solos. Bendigo a Dios porque estamos en estos momentos reunidos, pastores. Pero quizás el Señor nos está demandando que no caminemos solos. Yo extraño a mi pastor acá en El Salvador. Hablamos con él, nos chateamos, estamos activos 24 horas en los grupos. Yo aquí en El Salvador tengo un ministerio y estoy desarrollando hombres de resolución, el rol del hombre aquí en la tierra. Porque nosotros queremos estar desarrollando espiritualmente hombres al servicio del Señor, pero no estamos pero quizás nos falta mucho desarrollarnos los roles propios aquí en la tierra. Timoteo hablaba y decía en la 1 Timoteo 3 que cuando nosotros aspiramos cargos de pastoreo, debemos de tener ciertos requisitos, pero a veces no los tenemos, mi hermano. Por eso es importante que nosotros empecemos a tener esa línea de autoridad sobre nosotros. Mi pastor aquí en El Salvador viene y se sienta y viene a la casa. Soy carta abierta. Él me enseñó desde pequeño que nosotros somos cartas abiertas, que debemos testimonio. Entonces, creo que también es importante esa línea de disciplina y autoridad. No podemos estar solos. Debemos de mantenerlos en esa línea, mis hermanos. Y aquí hay muchos ancianos de iglesia que han sido y van a ser y serán siempre usados por el Señor. Debemos de irnos, como dicen, dando y creciendo a la par de ellos, pero también hay que dejarse enseñar, porque si no, entonces la iglesia no va a crecer. Y si nos ven nosotros independientes, son los que estamos creando personas creadas de forma independiente, ¿verdad? En mi corazón que también hay que ir en esa línea de autoridad y respetar, porque Pablo respetaba mucho la autoridad, los discípulos mismos respetaban, los apóstoles nos han enseñado esa línea, y no importa para qué ministerio haya sido llamado, porque para eso dice el Señor que constituye pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. No es el lugar que yo quiero, sino a donde Dios me quiere poner. No es la iglesia que yo quiera, sino la iglesia que Dios me está dando. No son las gentes que yo quiero pastorear, sino las que Dios me está mandando. ¿Verdad? Así que, como dice el pastor, los dones son innegables y Dios se los va a dar, me está dando a todos nosotros. Pero también es importante entender que si lo que es de Dios, hay que recibirlo y hay que administrarlo y hay que hacerlo. Y hay que pedirle a Dios sabiduría a lo alto para que nosotros podamos caminar. El rey Salomón nos dio un ejemplo y dice que estaba muy joven. Y me llama la atención porque en el libro de Crónicas, hermano, vamos a dejar,
Vamos a dejar el tiempo Sí. para... Pero porque era para una pregunta. La Sí. prédica já foi dada. Una Sí. pregunta no es una prédica. Porque aquí estamos... Entonces, tal vez sería en esa línea de la personalidad que tal vez nos complementara más adelante la línea de la autoridad entonces, espiritual. para la próxima, la próxima reunión. Amén. Eu creio que fomos específicos, abrir um tempo para perguntas. Temos que entender, é que os pastores, quando agarram o microfone, é difícil soltar. E não pode ser assim. Nós temos que ser ordenados. E quero agora, porque eu tenho paciência, mas tenho um limite minha paciência. Dia 18 de abril, nós vamos ter a reunião mensual. Vai ser um lunes. Eu quero que vocês tenham liberdade de chegar. Eu, como Deus me ha puesto para dirigir esta equipe, então eu quero dirigir-lo melhor. Mas como vocês já viram, eu não tenho muita paciência. Dia 18, vamos ter a próxima. E quero que venham vocês preparados e tragam invitados. Invite gente para vir. Aqui é para nós aprender e vamos aprender de verdade. Pastor Ariel, quero que você me cierre orando. Bien, muy bien. Creo que ha sido de mucha bendición esta reunión que hemos tenido esta noche y esperamos pues seguir edificando con esa palabra fresca que nos traen los siervos del Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por estar reunido en esta hora con todos y cada uno de tus siervos, Señor, en diferentes países, ciudades, Padre. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Y te pido que nos equipes, que nos llenes de tu gracia y el conocimiento de tu palabra, Señor. Llénanos, Señor, como ese vaso, Señor, para poder dar a aquellos que necesitan, Padre. Utiliza cada uno de los pastores, de los evangelistas, de los apóstoles, Señor, donde quiera que se encuentren asignados, que ellos puedan, Señor, predicar tu palabra, que ellos puedan, Señor, llevar ese mensaje de consuelo, de amor, ese mensaje de restauración, Señor, a las vidas, a los pueblos, a los países, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Guarda nuestras vidas, Señor, nuestras familias. Guarda, Señor, todo lo que nosotros hagamos, que sea de bendición, que sea de prosperidad y que sea sobre todo para bendecir a nuestros hermanos y hermanas. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Disculpa por la interrupción que tuve que hacer, pero tratamos de hacerlo mejor cada día. Que Dios lo bendiga, Pastor Jorge, Elías, José Zelaya, Pastor Coleman, Pastor José Miguel, Les amamos. José Ángel, José David, Daniel Rivera, Pastor Ariel Flores. Bendiciones. Día 18 de abril, aquí estamos con la sala abierta para una nueva reunión mensual. Bendiciones. Buenas noches. ¿Viernes cuánto? Viernes 8. Abril Bendiciones. 18. Lunes. Un abrazo para cada uno. 18 de abril. Okay. Bendiciones para todos. Saludos. Bendiciones, bendiciones, les amamos. Amén. Bendiciones. Ángel, un abrazo. Ok, José, un abrazo. José. Bendiciones para todos. Apóstol, bendiciones, les amamos, apóstol. Sí,